Génesis capítulo 31, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para como él, como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no era para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces leímos hasta el versículo 16. Aquí vemos cómo Dios le habló a Jacob, y cómo el corazón, primero que todo, cómo el corazón de Jacob ya podía ser sensible a la voz de Dios. Porque inicialmente, a pesar de que él había recibido la promesa, él ¿cómo vivía? Como si la creyera o como si no la creyera. Vivía como si no la creyera. Vivía asustado, así, vivía de astucia. Pero finalmente, dándose cuenta que Dios estaba con él, se acordó de las palabras de Dios cuando le dijo: yo estaré contigo. Toda su vida, ¿cómo había vivido? Como si se acordara las palabras de Dios. Por el contrario, vivía como si no se acordaran, como si no las hubiera oído. No sé si se acuerdan ustedes en la Biblia a quién le pasó algo similar. ¿Quién también vivió como ajeno a la voz de Dios? No sé si se acuerdan quién. Bueno, veo que no me han escrito, entonces les digo. Fue Moisés, fue uno de ellos. Moisés, él cómo vivió. Cuando recién nació Moisés, cuando recién nació, sabemos que todo fue guiado por Dios. Él fue colocado en una arquilla, y esa arquilla fue calafateada. Una cesta, y esa cesta fue calafateada. Y sabemos qué cosa también había sido calafateada, ¿no? El arca de Noé. Entonces, él fue echado a las aguas, y en la Biblia dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no permitió? Dios permitió,
que lo encontrara la hija de Faraón. Y como ahí estaba, por ahí cerca estaba la madre, la hermana de la madre, ella se presentó a la tía y ofreció que ella iba a traerle una nodriza. Sí, pero la nodriza que le consiguió, es decir, una hebrea que hubiera tenido hijos hace poco y que estuviera dando leche para que pudiera amamantar a este niño que se había encontrado la hija de Faraón. Y la nodriza que encontró fue la misma mamá de Moisés. Entonces Moisés, él fue criado en un palacio, fue criado como un rey, con todos los lujos, con estudios, con entrenamiento, con muchas cosas que solamente se le dan a los príncipes. Pero todo esto, él, lamentablemente, cuando él percibió que el corazón de él estaba era con los hebreos, no con los egipcios, a pesar de que había sido criado en un ambiente egipcio, pero él pensó que él iba a libertarlos. Pero ¿cómo pensó él? Que iba a ser él quien los iba a libertar. Por eso él tomó acciones y sabemos lo que pasó. Él tenía un temperamento que los psicólogos en ese momento definen como colérico, ¿sí? Una persona como muy impulsiva, una persona que tiende a ser líder, tiende a ser como de armas tomar, una persona que como no mide sus impulsos. Pero curiosamente así no servía. Dios lo iba a usar, sí, pero así como él estaba, no servía, era inútil. La Biblia dice, todos nos hemos hecho inútiles. El ser humano por naturaleza es contrario a la voluntad de Dios. Siendo así, contrario a la voluntad de Dios, él no podía ser usado por Dios. Entonces, ¿Dios a dónde lo llevó? A la Universidad de Madián. ¿Sí habían oído esa universidad? Lo llevó al desierto. Estuvo 40 años en el desierto de Madián. No sé si se acuerdan también quién dijo. Bueno, hay personas que a veces me preguntan, me dicen, pero por los videos cortos que hay en TikTok, me dicen, pero ¿y usted quién es? Y yo les digo, soy una voz que clama en el desierto. En el desierto, ¿qué pasa? En el desierto es cuando Dios, cuando una persona ha sido llevada al desierto, sucede un cambio. Antes del desierto, después del desierto. No sé si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, es como el grado, la madurez. Igualmente, para la madurez espiritual es necesario el desierto. Entonces, hay hermanos que me escriben ya recibiendo la salvación y me cuentan el desierto que tuvieron que pasar para poder recibir la salvación. Y de pronto algunos estuvieron al borde del suicidio, algunos estuvieron a punto de cometer locuras y algunos cometieron locuras. Hay personas que me han escrito desde la cárcel porque se guiaron por sus impulsos, hicieron cosas, pero estando en el desierto, es decir, cuando están atravesando la dificultad, el problema, en ese momento son sensibles a la palabra, son sensibles a la voz de Dios. Es necesario ese desierto en el corazón de las personas para que puedan su corazón humillar para poder recibir la palabra. Si el corazón de las personas no se humilla para recibir la palabra, lamentablemente las personas con gran felicidad en este mundo, pero irían al infierno. Hay un pasaje que muchas personas pronto les llama la atención y les sorprende, que está en Eclesiastés. Dice el capítulo 7, el versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Sobre este versículo varias personas me escriben, cuando lo leen se sorprenden y me dicen, ¿por qué en la Biblia dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete? ¿Qué relación tiene el luto, la muerte, con que si alguien vive, eso lo pone en el corazón? Porque ahí dice, ¿qué dice al final? Que ¿quién lo pone en el corazón? ¿Quién tiene en el corazón claro eso que está en este versículo? Que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Un salvo, un justo. Por eso dice, el que vive pondrá este versículo ¿dónde? En su corazón. Esta palabra la va a recibir ¿dónde? En el corazón.
¿Quién? El que vive. ¿Quién es el que vive? El justo. Los que no son justos, ellos están en un sub y baja de condenación. A veces se sienten no condenados porque la música, porque las cosas que ellos hicieron, se levantaron temprano, se madrugaron, hicieron un ayuno largo y eso los hace sentir como que ya no están condenados. Pero como la condenación o la no condenación la tienen en sus emociones, en lo que sienten o no sienten, entonces las emociones son variables. A veces se van a sentir bien, pero a veces se van a sentir otra vez condenados. Entonces, ellos viven, no, una persona que está así en un sub y baja de a veces se siente condenado, a veces no, porque digamos tocó en su congregación, tocó los instrumentos musicales, lo nombraron líder de alabanza, porque tiene una voz espectacular para cantar, etcétera, etcétera. Entonces la persona, debido a los cargos que le han asignado, se siente, ¿cómo se siente? Se siente, wow, Dios me está usando. Pero en el transcurso de la semana, otra vez salen maldades. Y es más, por haberse sentido, por haber confiado en sus sentimientos, en sus emociones, haber confiado en que eso que él siente lo hace estar bien con Dios, por haber hecho esto, lo que le va a venir en la semana lo va a hacer sentir condenado. Es decir, va a atravesar más pruebas, va a atravesar más dificultades precisamente por estar viviendo confiando en sí mismo. El peor mal para una persona lo dice Dios a través de Jeremías. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Y cuál es el mal que Dios trae? El fruto de sus pensamientos. ¿Quieres saber cuál es el peor mal que le puede pasar a una persona? Que quede atrapado por su punto de vista, atrapado por su opinión, por su criterio. Sí, sé que en el colegio enseñan lo contrario. En el colegio enseñan que debes desarrollar tu propio criterio, que debes tener tu propio punto de vista y hacerlo valer. Así enseñan, ¿no? Pero cuando miramos lo que está escrito en la Biblia, es totalmente contrario al humanismo. El humanismo es el hombre arriba y Dios es algo adicional. Pero espiritualmente, Dios es quien está arriba y el hombre como una hormiga, como un gusano. Dice la Biblia que pesándonos a todos en balanza, somos menos que nada. Bueno, quisiera que viéramos varios versículos, estoy pensando en muchos versículos, pero vamos a concentrarnos en Eclesiastés 7. Vamos a leer Eclesiastés 7. Leímos el versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, y el que vive lo pondrá en el corazón. Hoy, más de uno va a poder tener esta palabra en su corazón. Si no la han entendido, tranquilos que llegará el momento que la van a entender con experiencia. La primera vez que me invitaron a mí a compartir en un funeral, yo hacía un estudio bíblico en una localidad y todavía estoy haciendo estudios bíblicos, pero en esa época hacía en otra localidad diferente. Localidad es como un estado. En mi país, también, en mi ciudad está dividida por decirlo de alguna manera, como estados o localidades. Cada localidad tiene un conjunto de barrios. Entonces estaba haciendo un estudio bíblico en una localidad específica durante unos 3, 4 años así, en esa misma localidad. Y conocí a una persona que ella era, el hijo era salmista. Ella lo presentó así, el hijo es salmista. Y él llegó con una guitarra y quería darnos una demostración del talento que tenía. La mamá estaba muy orgullosa de su hijo. Entonces ese día nosotros compartimos el Evangelio. Ella quedó sorprendida porque ella nunca había escuchado el Evangelio puro. Lo que ella había escuchado todo era basado en emociones, imagínense. Si su hijo era salmista, si su hijo tocaba la guitarra, ¿sí? Ella solamente estaba acostumbrada a tener un cristianismo como un cristianismo de sentir, 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 sentir. Pero algo ceñido a la verdad, no. Satanás, ¿cómo engaña? A través de nuestro pensamiento. 1 Corintios 11.3, ¿qué dice? 2 Corintios 11.3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo Satanás engaña? A través de lo que nosotros experimentamos en nuestros sentidos. Como una persona confía en lo que siente, precisamente por ello es que hay enfermedades como la esquizofrenia. Sí sabían, ¿no? Una persona que ve a alguien no es real, no existe, pero lo ve.
porque a través de sus sentidos percibe algo que no es real, pero como confía en sus sentidos cree que es la realidad. El tratamiento contra la esquizofrenia es hacerle entender a la persona que lo que está percibiendo a través de su vista es mentira. La persona no tiene que confiar en su vista. Igualmente hay personas que tienen esquizofrenia espiritual, es decir, confían en lo que les parece que es de Dios. No pueden creer a la palabra 100%, sino a sus experiencias, porque han sentido calor, frío, porque alguna vez estaban enfermos y algún pastor oró por ellos, impuso manos y ellos se sanaron. Cosas que hice por ignorancia, cosas que hice antes de ser salvo. Pero cuando recibí la salvación me di cuenta todo eso era mentira. Y compartiendo en la casa donde estaba esta señora como invitada, la invitaron, ella quedó sorprendida. Según me contaron los vecinos de ella había recibido la salvación. Después supe que ella murió. Repentinamente le dio un cáncer y se la llevó. Nunca más supe de ella, solamente en ese estudio bíblico. Pero la persona que la había invitado a ese estudio bíblico me dijo que ella había muerto, pero que ella había alcanzado la salvación. Entonces, que sí, podía ir a dar palabras al funeral. Con gusto acepté, era la primera vez que yo iba a ir. No me imaginaba cómo era el ambiente. Lo único que tenía claro es lo que dice este versículo, ¿sí? Que dice, el corazón del justo, ¿dónde está? En la casa del luto. Y el corazón de los insensatos, de los necios, ¿dónde? En la casa en la que hay banquete. Entonces, cuando llegué al funeral, en el funeral habían personas, como unas 100 personas. Primero me sorprendí porque yo estaba acostumbrado a hacer estudios bíblicos con 2, 3, 5, digamos 10 personas, pero vi 100. Es más, a esas 100 nunca las había visto, jamás, ¿sí? Y a la vez tenía la oportunidad de compartirles. El hijo cuando me vio me reconoció, salió, me abrazó, me presentó con su papá y me dijo que si yo, le dijo al papá que si podía dar unas palabras que yo les iba a hablar de Dios, así. Entonces el papá aplaudió, todos voltearon a mirar y los reunió y les dijo, escuchen la palabra de Dios. Entonces cuando me permitieron hablar, empecé con este versículo, ¿sí? El que vive lo pondrá en el corazón. Y les empecé a compartir. Yo ni supe ni recuerdo Dios qué palabras puso ese día para compartir, pero lo que sí sé es que viendo a las personas en diferentes estudios bíblicos, algunos se duermen, otras personas están en otros asuntos, otras personas a medida que se les está compartiendo están con el celular, no sé, solucionando problemas que al día siguiente de sus trabajos o cosas así tienen que solucionar. Veo muchas personas dispersas, ¿sí? Pero en el funeral todos estaban atentos. ¿Por qué? Entendí algo. Ya este versículo, ¿por qué dice así? Que mejor es ir a la casa del luto. Porque resulta que cuando una persona está, toda su familia, está reunida alrededor del ataúd donde yace uno de sus familiares, las personas están considerando por primera vez algo. ¿Saben qué están considerando? Que ellos también, así como su tío, su primo, el que está ahí en ese féretro, ellos también algún día van a tener fecha de vencimiento. Esa señora que murió, murió joven. Ella murió siendo hermana, siendo salva. Según lo que me cuentan, no tuve más contacto con ella, pero según lo que me cuentan fue salva. Y les expliqué a ellos que ella era salva, que a mí me habían dicho que ella era salva y que quería que ellos conocieran qué fue lo que la hizo salva a ella. Les expliqué el Evangelio, no recuerdo a través de qué texto, no recuerdo, solamente recuerdo que empecé con este versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Entonces cuando veía las caras de las personas, todos estaban atentos. Muchos de los que estaban ahí estaban trasnochados porque habían estado toda la noche al lado del ataúd, pero aún así no se dormían. Porque si estaban considerando que ellos también pueden morir, ellos estaban en una situación en la cual estaban haciéndole frente a la muerte. Estaban viendo que la muerte es una realidad, que no es algo que sucede en las películas, no, es una realidad para todo el mundo. Lamentablemente, el príncipe de la potestad del aire, ¿cómo hace que las personas vivan pensando que nunca van a morir? Cuando les celebran el cumpleaños a los niños, ¿cómo les cantan? Les dicen
que los cumpla feliz hasta el año 3000. Bueno, eso decían cuando yo era niño. Decían así, que los cumpla feliz hasta el año 3000. Cuando ya se acercó el año 2000, ya era como muy cerca de decir el año 3000. Empecé a escuchar, después del 2000, empecé a escuchar que los cumpla feliz hasta el año 10.000. Así le cantan a un niño. Hacen que el niño piense en la muerte, no, que el niño piense, la muerte está, mejor dicho, tan distante que usted no tiene que pensar en ella. Pero después, últimamente he escuchado que cantan esa misma canción, la cantan, que los cumpla feliz hasta el año sin fin. Así dicen, ¿no? Hasta el año sin fin. Ya no dicen 3000, 10.000, sino sin fin. El ser humano, sin darse cuenta, pretende estar tranquilo al no pensar en la muerte. Pero lo que no se da cuenta es que al no pensar en la muerte no está considerando qué va a pasar una vez que deje esta vida. Difícilmente alguien muy pequeño piensa qué voy a hacer cuando sea grande. Voy a ser médico, voy a ser doctor, voy a ser... Difícilmente alguien piensa en eso porque es niño. El niño en esa edad que quiere solamente jugar, jugar, es lo normal, ¿sí? Lo natural. Pero cuando ya es adulto, aún siendo adulto, ni siquiera piensa qué va a ser de mi alma una vez que deje este cuerpo. Porque todos podemos dejar este cuerpo en cualquier momento, por un accidente. Mi tema favorito, no sé si se habrán dado cuenta, es la muerte. Constantemente hablo de este punto porque este versículo entró a mi corazón ese día que me invitaron a ese funeral. Después de compartir y ver cómo la gente está receptiva, no sé cuántos hayan recibido la salvación. Lamentablemente, el único justo que estaba ahí en ese momento era yo, compartiendo. No sé si alguien más en ese momento también recibió la salvación, no sé. Pero si recibió la salvación, pues lamentablemente no hubo comunicación, no, porque nadie se quedó con mi número, ni yo me quedé con el número de teléfono de nadie. Si ellos recibieron la salvación, inevitablemente alguno de ellos que haya recibido la salvación, los que hayan recibido la salvación, Dios los dirigirá a la iglesia, los conectará de alguna manera con la iglesia. Porque la Biblia dice, ay del justo. Una persona separada de la iglesia, lamentablemente, ¿a quién Satanás persigue? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién quiere perseguir? ¿Al que le pertenece o al que se le escapó de las manos? Persigue con furia al que se le escapó de las manos. Cuando la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, cuando la Biblia dice que todos pecaron, cuando la Biblia dice que el que diga que no es pecador, o sea, el que diga que no está destituido de la gloria de Dios, se refiere a eso, ¿no? Cuando la Biblia nombra esos versículos, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la condición natural de todo ser humano separado de Dios. Entonces, si todo ser humano por naturaleza nace separado de Dios, cuando alguien recibe la salvación, logra tener la misma imagen de Dios, logra entender el corazón de Dios. La palabra se hace transparente, llega el momento que la entiende toda. En mi caso, yo no la entendía, para mí fue un misterio durante mucho tiempo, pero cuando recibí la salvación, toda, de un momento a otro, toda la entendí. Era algo así como si me hubieran dado, como si toda mi vida, en las cuestiones espirituales, como si yo hubiera tenido un rompecabezas con fichas equivocadas. Es decir, tenía que armar, no sé, un paisaje con un lago, con árboles, con montañas, cielo, pero me habían metido fichas de un paisaje diferente, de un cielo diferente, un lago diferente, unos árboles en otra ciudad, en otro país. Entonces nunca esas fichas iban a empatar, aunque se veían en la misma tonalidad de azul, pero nunca iba a poder armar ese rompecabezas. Tenía algo que casi que parecía exacto, casi que parecía verdadero, pero no era verdadero. Tenía una religión muy bonita. Tenía un poco de conceptos ideológicos, religiosos, espirituales en relación con Dios, falsos. Y diariamente, por los videos que publicamos en TikTok, tengo que contestar mensajes. Casi todo el día me la paso en eso, contestando mensajes. Pero muchos de los mensajes que contesto están mezclados. Así como mi rompecabezas inicial, así, también mezclados. Y me nombran algo de Dios mezclado con algo de religión. Hoy nada más, en el último video que subimos, el video número 3, hoy alguien me dijo de esta manera, ¿cómo estar seguro de que cuando vayas a morir vas a ir al cielo? Y alguien dijo, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. No sé si han oído esa expresión.
Yo la conozco porque durante muchos años yo duré diciéndoles a las personas eso. Les decía que aceptaran a Jesús, ¿sí? ¿Y cómo les enseñaba que aceptaran? Que cerraran los ojos, que repitieran después de mí. Y si no habían oído esa oración, si ellos no tenían experiencia orando, que se fijaran como en mis palabras y dijeran algo más o menos así, pero con las palabras de ellos. Yo les decía un poco de cosas que a mí me habían enseñado, pero cuando recibí la salvación pude darme cuenta, Dios mío, todo lo que la gente hace antes de ser salvo es un engaño, es mentira. ¿Y quién es el que hace que las personas vivan en ese engaño? Satanás. Por eso este versículo que dice, el que vive lo pondrá en el corazón. ¿Qué cosa va a poner en el corazón? Que es mejor ir a la casa del luto cuando las personas están considerando la muerte que a la casa del banquete. Por eso las personas que han pasado por un desierto, el desierto de Madián, como en el caso de Moisés, son personas que ya están preparadas. En el caso de Moisés, ¿qué vemos? Después de esos 40 años que él estuvo en el desierto, ya saben por qué 40, cuando él estuvo esos 40 años en el desierto, ¿qué pasó? Él quedó enteramente preparado. ¿Se acuerdan los puntos cardinales? El 40 representa dificultad en cierta manera, Deuteronomio 8.2 representa dificultad, pero también el 40 representa toda la tierra. Toda la tierra, ¿cómo está? Maldita, destituida de la gloria de Dios, por eso representa dificultad, pero representa la plenitud. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, 4 puntas. ¿Por qué? Porque representa toda la humanidad. ¿Él murió por quién? ¿Él murió solamente por los buenos y no por los malos? Por el contrario, los buenos, en el mundo normalmente dicen, no sé si conozca en todos los países, pero por lo menos en mi país hay un dicho muy chistoso que dicen las personas que están en un banquete. Las personas que van hacia donde el ambiente es de banquete, donde todo es como ambiente, parece que fuera ambiente de alegría. Es una alegría que al día siguiente tienen dolor de cabeza, es una alegría que los enferma, algunos van al hospital, otros, no sé, vomitan, algunas muchachas en ese momento quedan embarazadas. Ese tipo de alegría, ya saben a qué alegría me refiero, la alegría que el mundo ofrece. El mundo ofrece una alegría pasajera, una alegría de minutos o tal vez de segundos, en algunos casos de horas, pero después de esa alegría, lo que le da al mundo es su merecido, ¿sí? Entonces, lamentablemente, como así, una persona que está en ese ambiente así de alegría, de jolgorio, puede oír la palabra de Dios, no la puede oír, no la puede oír. Uno le va a hablar, menosprecia, se burla. Entonces, hay chistes que hacen en esos lugares. En mi país, hay un chiste muy popular que dicen, las chicas buenas van a la iglesia y las chicas malas van a cualquier lado. Así, ¡juá! Se totean de la risa. Les parece chistoso eso que dicen, pero si supieran que conforme a la Biblia es al revés. Es al revés. Las chicas buenas van al infierno, porque Jesús dijo ninguno hay bueno. Entonces, si alguna persona se cree buena, esa persona ¿a dónde va? Una persona que se crea buena, cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, esa persona es contraria a la palabra de Dios. Esa persona realmente, si realmente se cree buena, esa persona está caminando hacia algún lugar, no es hacia la iglesia, hacia el infierno. Pero el ser humano, ¿cómo piensa? Los que van a la iglesia, buenos, los que van, no sé, a discotecas, a tabernas, a bares, a cosas así, malos. Así piensa el mundo. Pero no. ¿Dónde van las personas malas entonces? Las personas malas sí son como el publicano. El publicano, él se dio cuenta que era merecedor de ir al infierno. Y por eso él no podía ni alzar sus ojos a mirar el cielo. No sé, esa es una simbología espiritual. Quiere decir, él se sentía digno de ir al infierno. Él sentía que no tenía ningún derecho de ir al cielo. Él donde se veía en Romanos 3:23. Todo lo que dice, esos 2 versículos donde dicen que él se golpeaba el pecho, inclinado su rostro, no podía mirar al cielo, él decía, Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Cuando miramos ese corazón, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo de ese publicano? El publicano es lo peor de la sociedad. Como hablemos en esta época, un violador, un asesino serial. Así, eso era lo que representa un publicano. Pero ese publicano, ¿qué dijo Jesús de ese publicano? Estaba un religioso, una persona que todas las semanas ayunaba,
2 veces a la semana ayunaba, diezmaba de todo. Yo sé que más de uno acá fue a diferentes denominaciones y ni siquiera diezmaba de todo lo que ganaba, pero este religioso sí diezmaba de todo. O sea, era una persona como muy recta, muy recta. Todos los días hacía oración durante mucho tiempo, todos los días leía las escrituras durante mucho tiempo, pero ¿cómo las leía? Con la óptica de las obras. ¿En qué estaba amparado? En lo que él hacía, en sus obras. Y este publicano, ¿qué dijo Dios del publicano y del religioso? El religioso, ¿cómo se ve? Una persona excelente humanamente, humanamente excelente. Nadie logra las justicias de ese religioso. Pero el publicano, ¿cómo se veía? Digno, merecedor de ir al infierno. ¿Y Jesús qué dijo? Ese publicano descendió a su casa justificado. Dios, ¿cómo lo veía? Jesús, ¿cómo lo veía? Justo. Él alcanzó la salvación. Y el religioso, es paradójico. El mundo, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo Satanás hace que el mundo vea las cosas? Los que van a las iglesias, excelentes. Y los que no se fuman, toman, hacen cosas como ilegales, así. ¿Cómo enseña el mundo? Ellos son los que van al infierno. Pero cuando leemos la Biblia, más posibilidad tiene de que reciba la salvación esa persona que está en el desierto, esa persona que si le preguntamos si es pecador, esa persona contesta que sí, pero no contesta que sí de labios para afuera, sino en su corazón se ve, no merezco ir al cielo. Esa persona que realmente se ve así puede recibir la salvación. Por eso cuando hicimos la pregunta, ¿tú eres pecador? Algunos contestaron, sí, soy pecador, sí, soy pecador. Unos decían, soy muy, 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 muy pecador. Otros decían, soy súper pecador. ¿Y qué le decía a esas personas? Perfecto. Lamentablemente con esa frase no podía ver el corazón de ellos. Algunos me lo podrán estar diciendo de labios para afuera. Es decir, me dicen, no, pues soy pecador. Algunos llegaron a decir de esta manera, pues todos somos pecadores. Cuando alguien contestaba así, ya estaba mostrando una mezcla de lo que dice la palabra más lo que a esa persona le parece. Pues sí, sí, porque todos somos pecadores. Ya con esas personas les decía solamente entiendo. Sí, entiendo es, ya tú tienes tu propio camino, yo no puedo hacer nada por sacarte de ese camino. Si Dios no tiene misericordia de ti, yo no puedo hacer nada. Como en el caso del hombre asaltado por los ladrones, Dios tuvo misericordia. El único que tiene misericordia es Dios. Cuando dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, parece que nosotros, el único que puede tener misericordia para sacar a alguien es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no somos nosotros, es Jesucristo mismo hablando a través de nosotros. Si alguien puede recibir la salvación a través de estas prédicas, no es por el que están viendo acá al frente, no. Yo soy como ese burro que iba entrando a Jerusalén y le colocaban palmas, sí, a los pies. El burro iba caminando sobre palmas, pero la gente, ¿por qué colocaba las palmas? Por el que iba montado encima del burro. Y la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no puedo transmitir salvación. Yo hablo de Matusalén, yo mismo. Pero, ¿quién sí puede transmitir salvación? El que está dentro de mí, Cristo. No les estoy hablando con ninguna intención lucrativa. El ser humano, ¿dónde tiene su corazón? En el lucro. Yo les estoy hablando directamente sin ninguna intención de lucro, de recibir nada. Inclusive nadie que esté acá, nadie que me haya escuchado a través de TikTok tiene el número de mi cuenta, ni de mi nada de nada. Tienen mi número de WhatsApp única y exclusivamente y pare de contar. Pero ¿por qué lo hago sin ánimo de lucro? Porque si yo estuviera esperando recibir algo de ustedes, yo les diría lo que ustedes desean oír. Pero como no tengo ningún interés, no les digo lo que ustedes desean oír. Les digo lo que Dios desea que ustedes oigan. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy y que duraron un tiempo considerable, o sea, que pudieron escuchar, si han estado atravesando un desierto, entiendan que Dios los estaba preparando, así como preparó a Moisés, para que fuera enteramente completo, listo para poder ser usado, así también las personas que han estado atravesando por un desierto en sus hogares, en sus familias, en la sociedad, en sus trabajos, en sus estudios, etcétera, etcétera, permite que se den cuenta que es Dios quien les está dando la oportunidad de que reciban la salvación. Aquellas personas que triunfan, que tienen éxito, también podrían, pero es más difícil. Es más difícil si todavía en su corazón están viviendo por ellos mismos, por sus logros, por su capacidad. Si ellos no pueden ver a Dios en sus vidas,
Nada podríamos hacer nosotros al tratar de obligarlos, antes más se burlarían de nosotros. Te pedimos que tengas misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy para que puedan escuchar el Evangelio, puedan recibir la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando, para todos les deseo que Dios esté con ustedes. Los que ya son salvos, pues no necesito decirles Dios los bendiga porque ya son benditos. Los que aún no han recibido la salvación, a los demás les digo Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento las y 37, ya casi las y 38. Nos vemos mañana a la misma hora, es decir, 38 minutos antes, en punto. Chao.